Hombre del mundo, hombre del jet set, celebridad, aviador, También con un pasado militar, amante de la buena vida y de las bellas mujeres, hablador. No, no estamos hablando de Howard Hughes. Sé que la mayoría de ustedes lo pensó. Quizás también recordó esa película con Leonardo DiCaprio de hace muchos años, Aviator. No, es cierto, aunque hay muchas similitudes. El personaje de hoy no es Howard Hughes. Es otro personaje que durante un cierto periodo fue contemporáneo de Howard Hughes. Y tuvo una trayectoria muy diferente, al menos en lo que respecta al resto de su vida. Una vida, sin embargo, que se interrumpió a la temprana edad de 44 años. Una vida aventurera. Una vida llena de contradicciones. Una vida dedicada a perseguir la velocidad, a perseguir el riesgo, a perseguir su carrera, su deseo de destacar, a perseguir la violencia, a perseguir la notoriedad política. Y no solo eso, incluso a costa de enfrentarse a las personalidades más fuertes de la época. El video de hoy está dedicado a Italo Balbo, el hombre que se atrevió a desafiar a Mussolini. quizás también reconsidero esa misma película con Leonardo DiCaprio, Aviator. No, es cierto, aunque hay muchas similitudes, el personaje de hoy no es Howard Hughes. Se ha dicho de todo sobre Italo Balbo. Incluso hay un misterio que todavía hoy rodea su muerte, pero de eso hablaremos más adelante. Lo que es seguro es que se ha hablado de la carrera militar de Italo Balbo, de su pasión por la aeronáutica, hasta el punto de ser reconocido esencialmente como el fundador de la Regia Aeronáutica, lo que hoy es la Fuerza Aérea. No solo se ha hablado de la vida mundana de Italo Balbo, de sus amantes, de lo fascinante y atractivo que era. Incluso en el extranjero, incluso para poblaciones muy alejadas de la italiana. Se ha dicho mucho sobre Italo Balbo, pero ¿quién era realmente Italo Balbo? Criado en Ferrara y luego convertido en un héroe de guerra durante la Gran Guerra, Balbo tuvo una infancia un poco atormentada. Un chico despierto, inteligente, pero según algunos de sus maestros en aquel tiempo, con poca voluntad de esforzarse y estudiar. En resumen, el clásico podría hacer más. Salta el 5º grado de primaria para entrar directamente al gimnasio, pero tiene dificultades. Sus padres lo envían a un internado en San Marino para que avance en sus estudios, pero no funciona. Mientras tanto, Balbo, con menos de 18 años, se acerca a la política. Tiene simpatías de carácter socialista y republicano, especialmente republicano. Por otro lado, la zona entre Ferrara y la adyacente Romagna de Ravenna es una zona de gran tradición republicana. Y en ese periodo, a principios del siglo XX, la demanda de reformas agrarias lleva a toda esa área, el área del Polesine, el área alrededor del Po. Las simpatías de los trabajadores agrícolas hacia el Partido Socialista. Se crean enormes fracturas sociales, precisamente, entre la fuerza laboral agrícola y los dueños, los terratenientes, que por otro lado tienen ideas muy conservadoras. En este contexto, el joven Balbo crece y crece hasta el punto de casarse con la idea intervencionista. Cuando apenas tiene 18 años, Balbo es un convencido defensor de la necesidad de que el Reino de Italia entre en guerra. Pero pasará un año antes de que Italia se deje convencer por el acuerdo para denunciar la Triple Alianza y para entrar en guerra al lado del Reino Unido, Francia y el Imperio zarista. Tomará un poco de tiempo, y cuando Italia entra en guerra, Balbo se alista, pero pasa poco tiempo en el frente. Poco después regresa a casa. El problema es que el ejército real necesita soldados y también oficiales. Balbo logra de alguna manera, es decir, algunos dicen, con un pequeño empujón debido quizás a sus amistades políticas, quizás a la influencia de la familia, obtener la licencia superior y con ella el rango de oficial. Se une a los alpinos, lo envían a Carnia y luego a Piamonte. Mientras tanto, la importancia de una nueva y muy joven arma, la aeronáutica, está emergiendo cada vez más. Piensa que esencialmente el primer vuelo ocurrió una docena de años antes y que en 1911 Italia estableció, digamos, un récord no exactamente del que estar orgulloso por haber realizado las primeras acciones de guerra desde el cielo, con aviones, acciones obviamente rudimentarias, pero Balbo está fascinado por el potencial de los aviones. Se traslada a Piemonte para experimentar la posibilidad de volar. Su problema se llama Ruta de Caporetto, porque después de Caporetto ya no tiene tiempo para dedicarse a volar. Es llamado al frente y justo al frente. Luchará de nuevo.
y será uno de los oficiales que liberarán la ciudad de Feltre después de la batalla de Montegrappa. Aquí, Balbo comienza a convertirse en un hombre conocido también, porque regresa a casa con honores y decoraciones. También regresa a casa con una novia que tiene sangre azul en sus venas, un poco como se solía decir. Es una novia que es la condesita Emanuela Florio, la hija del conde Florio de San Daniele del Priuri. Se conocieron precisamente durante la guerra. El problema es que el padre de la condesita, el conde Florio, no aprueba el noviazgo de su hija, con lo que él considera ser un buen para nada. Un granuja, un hombre de modales bruscos y que viene del campo. Al conde Florio no le gusta Italo Balbo. Tanto es así que la pareja debe esperar hasta 1924, cuando el conde Florio muere de muerte natural, para poder casarse. Balbo, desde ese momento en adelante, busca cada vez más un camino hacia la política y la gloria. Italo, desempleado después de la guerra, está desorientado. En este periodo se aproxima a la masonería. Es iniciado en una logia de Ferrara, la Gerolamo Savonarola, bajo la obediencia de Piazza del Gesù, la comunión masónica que surgió unos años antes de una escisión del Gran Oriente de Italia. Por otro lado, se acerca nuevamente a la política, pero ya no a los socialistas. Mantiene amistades a nivel republicano, pero a partir de 1920 entra en contacto con el naciente Partido Nacional Fascista. ¿Con los fascistas, Balbo realmente hace carrera? Al principio solicita mantener la doble membresía, incluyendo la republicana, pero se le deniega. Cuando el fascismo prohíbe la masonería, ya para sus propios adherentes, incluso antes de la ley sobre asociaciones, de la cual ya hemos hablado en otro vídeo que les invito a revisar. Bueno, Balbo vota en contra, pero está en minoría. Solo hay otros 3 líderes que votan en contra, con él Cesare Rossi, Giacomo Acerbo y Alessandro Dudán. Por ende, se ve forzado a entrar en sueño, o sea, dejar su logia. Debe elegir entre el fascismo o la masonería. Elige el fascismo. Y con el fascismo comienza a hacer carrera. Hace carrera porque asume el papel de federal en Ferrara. Y no solo porque como federal, en Ferrara puede controlar la zona. Italo Balbo se convierte en un rais, como se suele decir, en el ambiente. Es alguien que controla todo, y que sobre todo se pone al frente gracias a su experiencia en el campo militar. De las escuadras, los equipos punitivos, las camisas negras que buscan confrontar a los rojos, socialistas y comunistas, y que son pagados por esto por los grandes terratenientes. Estamos en el curso del llamado Bienio Rojo. Es la primera posguerra. Los soldados que regresaron del frente han vuelto a los campos a la vida cotidiana, pero no hay trabajo. Hay huelgas en las fábricas por parte de los grandes industriales y terratenientes. Financian las milicias fascistas para que restablezcan el orden según lo que ellos piensan. No confían en el Estado. En ese periodo, Balbo organiza las escuadras. Las lleva a golpear a todos. Los revoltosos. Todos los campesinos que se oponen a los cierres de los dueños. Cuando un prefecto decide incluso prohibir el uso público del bastón, Balbo reacciona a su manera. Hace que sus hombres reemplacen el bastón con bacalaos. Esos peces secos, que luego se rehidratan y cocinan. Funcionan de la misma manera. Ya no se golpea con el bastón, sino con el bacalao. Los bultos, moretones y hematomas son siempre los mismos, pero diferentes. Después de la expedición punitiva, se va a comer. Todo parece asombroso, ¿verdad? Es un escuadrón casi bucólico, pero no hay nada de qué bromear. Realmente no hay nada que hacer. La población de Ravenna se percata cuando, entre el 26 y 27 de julio de 1922, tras el asesinato de un simpatizante fascista, Balbo organiza la llamada Columna de Fuego. Con amenazas, hace que los prefectos de la zona le entreguen algunos vehículos en los que carga a sus escuadristas. Los lleva a Ravenna, y a lo largo del camino incendia y saquea todas las casas del pueblo que encuentra. Aterroriza el territorio que va desde Ferrara hasta Ravenna, durante 48 horas, afirmando su dominio sobre el territorio. Es en este periodo que Balbo se enfrenta a un político socialista muy enérgico, Giacomo Matteotti. No se agradan, eso es seguro. En los mítines de Matteotti siempre hay algún espía enviado por Balbo, que quiere estar informado sobre cualquier cosa. Sabemos qué le pasó a Matteotti. Su voluntad de denunciar las violencias del naciente régimen, las violencias de las escuadras y cierta corrupción generalizada le costará la vida. Primero está la marcha sobre Roma. Mussolini ha decidido tomar el gobierno por la fuerza, apostando por el miedo del soberano, que, según sus cálculos,
no tendrá el valor de aceptar la propuesta del ejército, de declarar el estado de sitio y de disparar a los fascistas con cañones. Balbo, que ya se ha hecho un nombre y una reputación, es llamado para liderar una de las columnas que deberán converger en Roma. Uno de los cuadrúpedos ya es Michele Bianchi, lo eligió Mussolini en persona. Balbo recluta a Cesare y María de Becci, que al igual que él, fueron masones en Piazza del Gesù y se quedaron dormidos. Luego Emilio de Bono, que en realidad no es la primera opción, preferirían a Teruzio Gandolfo, pero no están disponibles por varias razones. Se apuesta por este viejo militar de Bono. Antes de llegar a Roma, Balbo demuestra toda su habilidad política yendo a Florencia, desactivando lo que sería una bomba aterradora para el fascismo. ¿Por qué en Florencia? Tullio Tamburini, jefe de las Squadracce, ha puesto en la mira nada menos que al duque de la Victoria, Armando Díaz, que está en la ciudad para una recepción. Tamburini quiere arrestar a todos los oficiales, incluido Díaz, y golpearlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Balbo llega calmado mientras Tamburini libera a los oficiales, en medio de una intromisión en asuntos fascistas. Ordena que el paso de Díaz por la ciudad sea recibido con aplausos, lanzamiento de flores y todo lo que se le debe a un héroe de guerra. Es una extraordinaria campaña propagandística. Tal vez por eso, el ejército, el regio ejército, se ablanda. Quizás por esta razón, el rey de Italia no firma el estado de sitio. Quizás por esta misma razón, la marcha sobre Roma concluye con éxito, y Mussolini puede obtener el ansiado cargo de jefe de gobierno. A partir de ese instante, Balbo se vuelve un hombre de gobierno, uniéndose al Gran Consejo y convirtiéndose en comandante general de la milicia voluntaria para la seguridad nacional. En resumen, las pandillas que se dan, una organización como milicia paramilitar. Incluso funda un periódico, el Corriere Padano, que debe funcionar prácticamente como el ojo del dueño en Ferrara y alrededores, y se le confía la dirección a un amigo personal de Balbo, Nello Chilico, el padre del famosísimo Folco Chilici. Meses después, Balbo enfrenta sus primeros problemas, originados en su zona de Argenta, provincia de Ferrara, una región agrícola. Allí, sus escuadristas han matado a un sacerdote. El párroco don Giovanni Minzoni ha sido asesinado a golpes. ¿Por qué? ¿Por qué? Minzoni se oponía a las prácticas fascistas porque Minzoni apoyaba a la juventud local, la enseñanza a la juventud y las reivindicaciones de los agrarios, de los jornaleros, de aquellos que quisieran trabajar la tierra sin morir de hambre. Benzoni es asesinado y todos miran hacia Balbo. Si han sido sus escuadristas, la orden solo puede haber venido de él. Pero al final, Balbo se las arregla. Las acusaciones contra él son desestimadas, muy probablemente por interés. El crimen de Matteotti efectivamente deja algunas secuelas, pero nadie piensa que Balbo pueda estar involucrado. Por otro lado, el discurso de Mussolini en enero del 25 despejará el campo de las dudas. El 6 de noviembre de 1926 es una fecha muy particular para Balbo. Es nombrado secretario de Estado y ministro de Aeronáutica. Esa aeronáutica que aún es bastante embrionaria, que durante muchos años ha vivido de experimentaciones, que fue confiada un poco bajo tutela al ejército regio. Es tan cierto que durante la Gran Guerra todos los pilotos eran oficiales de caballería. Bueno, esa fuerza aérea se vuelve independiente. Balbo, que aún no tiene la licencia de piloto, la obtendrá. En 1927 se convierte en el nombre protector de la aeronáutica italiana. Inicia la fundación de la llamada Ciudad del Aire. A Guidonia crea un centro experimental de investigación sobre alta velocidad en Desenzano del Garda. Promueve la participación de Italia en la Copa Schneider, la competencia reservada precisamente para la alta velocidad de los aviones. En resumen, Balbo se convierte en el patrón de lo que se convertirá en el llamado Arma Azul, la Fuerza Aérea Militar. Y es aquí donde se hace los primeros enemigos en el ejército, que ve cómo se le quita el control de la naciente Fuerza Aérea. Y en la Marina Real, porque Balbo se opone a la solicitud de los almirantes de tener aviones a su disposición para el reconocimiento. Y, sobre todo, basados en tierra, para acompañar a los equipos navales y para misiones de bombardeo en altura, es decir, bien mar adentro. La relación con los otros militares será bastante difícil. Se volverá crítico en septiembre del 29, cuando Balbo recibe el rango de general de escuadrón aéreo, a la temprana edad de 33 años, muy joven. Esta rápida promoción tampoco agrada a gran parte del círculo militar, que se ve superado de manera abrupta por este arrogante chico de la provincia de Ferrara. Pero Balbo tiene otros planes. Quiere magnificar, más que el régimen, su propio papel con la aeronáutica, y comienza a estudiar manifestaciones impactantes, los vuelos transoceánicos.
lo que había logrado, años y años antes, Charles Lindbergh, que había volado sin escalas desde los Estados Unidos hasta Europa. Balbo quiere hacerlo de nuevo, no solo en solitario, con nuevos hidroaviones, que sean un ejemplo tanto de la tecnología italiana como de la capacidad de los italianos para sobresalir. Incluso en el cielo. El primer vuelo a Brasil en 1931 ya es un gran éxito. Es un éxito tal que el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, ha permitido recibir a Italo Balbo en el palacio. Ya es algo, ya es una señal, pero la señal más grande llega un par de años después. En el verano de 1933, del 1 de julio al 12 de agosto, Italo Balbo lideró una escuadrilla de hidroaviones, desde Rovetello hasta Canadá y Estados Unidos. La llamada Crociera del Decennale pasa a la historia, hasta el punto de que Balbo se convierte en una figura pública, un personaje de Jazet, un divo, una celebridad, un hombre que aparece en los sellos postales, en las portadas de las revistas, en los periódicos, en los programas de radio, en el cine. Italo Balbo se convierte quizás en el rostro respetable del fascismo en el extranjero. Cuando llega a Chicago, el alcalde de Chicago incluso le dedica la avenida Italo Balbo. Y no solo los Sioux, los nativos americanos le dan un título honorífico. Lo llaman Jefe Águila Voladora. Es tan increíble la popularidad de la que goza Italo Balbo que incluso en Italia alguien comienza a hacerse algunas preguntas. Balbo, a diferencia de Mussolini, habla bien inglés. Se presenta en la radio estadounidense y da un discurso precisamente en inglés, explicando, ilustrando el vuelo transatlántico y dando brillo a su país. Para los italoamericanos, pero aún más para los estadounidenses, los WASP, que siempre han mirado con sospecha, por no decir peor, a los italianos. Con Balbo cambia la música. Balbo es un personaje. Hay que tenerlo en cuenta. A su regreso a Italia, Balbo es promovido a mariscal de Italia, lo máximo a lo que podría aspirar. Pero en ese momento, Balbo también se da cuenta de que se ha hecho un enemigo muy poderoso. No es un general, no es un almirante, no es un sacerdote católico, ni siquiera es un antifascista. Es el peor enemigo que puede tener. Es él. Es Mussolini. Sí, porque el dulce no aprecia. Mussolini se ha dado cuenta de que Balbo le está robando el protagonismo. En el extranjero se habla mucho más de Italo Balbo que de Mussolini y el fascismo. Y esto al dictador realmente no le agrada. Llega el punto en que Mussolini prohíbe a los periódicos publicar el nombre de Balbo más de una vez al mes. El Minculpop da órdenes claras. Balbo se ha vuelto incómodo, y se volverá cada vez más incómodo y molesto, porque Balbo se convertirá en la voz crítica del fascismo. A Balbo, por ejemplo, no le gusta la alianza con Hitler. La considera desproporcionada, peligrosa. No le gusta la aventura en España. Después de la conquista de Etiopía, que de todos modos ha costado mucho en términos de dinero, y no solo a Italia, las fuerzas armadas italianas necesitarían reorganizarse, modernizarse. En cambio, Mussolini se embarcó en la aventura, enviando hasta 4 divisiones, disfrazadas de tropas voluntarias, a España, con un gasto de materiales y dinero. Materiales y fondos que podrían haberse usado diferentemente. La aventura de España es costosa y no trae ningún progreso tecnológico, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la Alemania nazi, que en cambio puede probar en el campo los Stukas, los Heinkel y los cañones Flak de 88 milímetros. Las tropas italianas sufren en España, y Balbo es consciente de esto, y comienza a criticar al régimen. Se vuelve aún más crítico en 1938, cuando Mussolini, para complacer a Hitler, promulga las leyes raciales. A Balbo no le agrada mucho la idea, debido a que tiene amigos judíos. Creció en Ferrara, cerca de la prominente familia judía Ravenna de la ciudad. Él es amigo de la familia Ravenna y tiene muchos amigos judíos, algunos de los cuales también están inscritos en el Partido Nacional Fascista. A Balbo no le gusta cuando es enviado a Libia, en una especie de exilio dorado, lejos de Roma, lejos de la mundanidad, lejos de los reflectores. Balbo administra la colonia como él quiere. Se ve obligado a someterse a las leyes raciales, obligando a los comerciantes judíos a mantener abiertos sus negocios el sábado, a no observar el Shabbat, pero no toma medidas restrictivas. No arresta a los judíos, incluso cuando los alemanes se lo piden. No es su forma de actuar, él no cree en estas cosas. Va aún peor, cuando Hitler firma, a través de su ministro Forry, demasiado. El pacto con Stalin es una especie de insulto para Balbo, quien cree que el alemán ha exagerado. Que haya roto de esta manera el pacto de acero firmado solo unas pocas semanas antes con Italia.
En resumen, Italo Balbo se convierte en el enemigo número 1 de Benito Mussolini en Libia. Balbo lleva su experiencia, lleva su carisma, lleva su forma de organizar la vida. Funda escuelas, funda asociaciones de asistencia, promueve las infraestructuras. Tanto es así que la carretera costera será nombrada en su honor como Carretera Balbia. Ayuda a los colonos italianos que llegan desde Calabria y Veneto para intentar transformar el desierto en un pequeño jardín. Especialmente en el Jebel Cirenaico, donde los esfuerzos de los agricultores italianos también darán lugar a la construcción de un acueducto. Cuando estalla la guerra en Europa, Balbo ruega a Mussolini que no se una a Hitler. Balbo sabe que Italia no está preparada en ese momento, ni lo estará pronto. Según los cálculos de Balbo y otros militares, se necesitarían 2, tal vez 3 años para que Italia esté lista para entrar en guerra, independientemente del lado que se vaya a apoyar. Italia no puede permitirse el esfuerzo, pero al final, Mussolini se dejará deslumbrar por los éxitos fáciles de Hitler. Primero en Polonia, luego en Noruega, finalmente en Benelux, en Francia, para entrar en el conflicto. La famosa frase de los cientos de muertos, que se deben arrojar sobre la mesa de la paz. Balbo no está contento. Balbo no está absolutamente a favor, pero Balbo está obligado a obedecer. Y la situación militar en Libia parece de inmediato bastante compleja. No tanto Por el doble frente, ya que solo hay pequeñas escaramuzas con los franceses en la frontera. Y después de muy pocos días de guerra, Francia se rinde, cerrando precisamente el frente tunecino. Los problemas se encuentran en Cirenaica, en la frontera con Egipto. Balbo está al mando de un ejército, pero es un ejército a pie, sin una verdadera componente blindada. Los pocos tanques que hay son pésimos. Son las tanquetes L3 o son los tanques M11 que tienen una valencia bélica muy pero muy limitada, mientras que los ingleses, que son numéricamente inferiores, apuestan por la movilidad. Las picaduras de alfiler, las patrullas de vehículos blindados que irrumpen desde la frontera, atacan los bastiones, los aterrorizan. A veces ponen en fuga a las guarniciones y luego regresan a Egipto. Balbo Favo hace lo que puede. Requisa los camiones, hace montar piezas de artillería o ametralladoras. Se inventa los llamados patrullones de camiones, que hacen el recorrido entre los diferentes bastiones a lo largo de la frontera, para tratar de interceptar el blindado o de todos modos disuadirlo de estos ataques ofensivos. Luego aprovecha su amada arma aérea. Utiliza los aviones que hay para intentar limitar las incursiones del blindado. Incluso, a mediados de junio, se hace fotografiar después de que su avión atacó a un blindado inglés aislado en el desierto y lo obligó a rendirse. Esta es una de las fotos finales de Italo Balbo, ya que el 28 de junio de 1940 decide despegar de Derna con destino a Tobruk, la fortaleza en el mar. Balbo se pone al mando de un trimotor SM-79, un trimotor muy común en la regia aeronáutica. Es un avión de bombardeo táctico, torpedero, de transporte, puede hacer un poco de todo. Muy versátil. No tiene las capacidades de un bimotor, pero es común y se utiliza mucho. Se pone al volante de este SM-79 y es acompañado por otro trimotor. Comienza a volar y se le informa que en Tobruk hay una incursión aliada. No desde la tierra, desde el cielo. Un bombardeo no nos afecta. El avión de Balbo y el otro SM-79 llegan a Tobruk cuando la incursión aérea aliada ya ha concluido hace rato. Balbo ve desde la cabina de pilotaje las columnas de humo que se elevan desde la zona del puerto, donde los británicos han golpeado algunos depósitos de gasolina. Quiere aterrizar y darse cuenta de la situación tan rápido que no avisa. El actor de control de Tobruk está convencido de que la librea de su avión, el hecho de que sea un trimotor, el nombre pintado en la cabina, nombre en código, es suficiente para identificarlo. Así no es, porque mientras su avión se está acercando al aeropuerto, justo desde el puerto de Tobruk, se dispara un tiro de artillería antiaérea, muy ajustado, guiado por el viejo crucero San Giorgio, un viejo barco de guerra que ha sido anclado en la bahía como batería flotante. Se afirma que un disparo de un cañón del San Giorgio alcanzó el objetivo, el avión de Balbo. El avión acompañante, pilotado por el general Porro, distrae, evade disparos y se retira. El de Balbo, que estaba finalizando la maniobra de aproximación al aeropuerto, es golpeado de lleno, hasta el punto de que se incendia y cae al suelo. Todos mueren. Balbo muere. Sus copilotos mueren. También muere Nello-Kindyty, que estaba con él, probablemente para documentar el vuelo del mariscal de Italia, así como gobernador de Libia. Y es en este momento cuando nace la leyenda negra sobre la muerte de Italo Bal. En este momento, que más de uno se pregunta, ¿ese disparo de cañón, ese tiro de antiaéreo, fue un fatal y trágico accidente?
o fue intencional. Quizás querían eliminar a un enemigo, los Mussolini. Quizás aprovecharon la oportunidad para resolver de raíz un problema del régimen. Está convencida la condesa Florio, la viuda de Italo Balbo, quien durante mucho tiempo ha sostenido que la muerte de su esposo fue orquestada por Mussolini en persona. Está convencida la viuda Balbo, la señora Florio, hasta el punto de informar del hecho al prefecto de Ferrara y presentar una denuncia al jefe de policía. El jefe de policía, que informa a Roma y recibe la solicitud de mantener a la señora tranquila y de controlar sus movimientos de todos modos. La señora no se callará, continuará por el resto de su vida. Llega a decir que su marido estaba en contra del conflicto y que alguien en Roma quería verlo muerto a toda costa. No basta que el supuesto autor del golpe mortal, el jefe Claudio Marzola, del crucero San Giorgio, diga que fue una fatalidad, asumiendo la responsabilidad de ese golpe fatal. Tampoco es suficiente que las diversas investigaciones llevadas a cabo con el tiempo, no solo por militares, sino también por investigadores independientes, afirmen, precisamente, que se trató de una trágica fatalidad. Incluso hombres de derecha como Indro Montanelli y Mario Cervi, autores de una serie titulada Historia de Italia. Para quienes no lo tengan, les invito a hojearlo. Se encuentra en todas las bibliotecas de Italia. Precisamente sostuvieron la tragicidad. Incluso Arrigo Petaco, quizás uno de los historiadores más grandes en lo que respecta a Libia y no solo, ha confirmado la tesis del trágico accidente. Sin embargo, las teorías de la conspiración continuaron circulando, hasta el punto de que algunos años después, muchos años después, Polco Chilisi fue abordado por un guardia marina, un ex guardia marina llamado Aldo Massa, que aquel día, a finales de junio de 1940, se encontraba en un búnker costero en Tobruk y había notado la presencia de un submarino italiano en la rada. El Marcantonio Bragadino, que no debería estar allí, que no estaba registrado en ninguna parte, que había llegado poco antes de la incursión aliada y que había partido poco después de que el avión de Bari se estrellara al suelo en llamas. Quizás el golpe fatal no partió de San Giorgio, sino de este submarino. Y si eso era así, ¿por qué el Marcantonio Bragadino había llegado a la bahía desde Nápoles y se había ido enseguida? ¿Por qué no admitir la responsabilidad? ¿Responsabilidad? Teoría interesante. Por supuesto que no se ha dado una prueba tangible de una plena voluntad de Mussolini o de algún otro jerarca para matar a Italo Balbo. Lo que sabemos es que con la muerte de Balbo, esencialmente muere la colonia italiana de Libia. Muere porque en lugar de Balbo regresará Rodolfo Graziani, el carnicero del Jebel Cirenaico, el hombre que antes de la llegada de Balbo había aterrorizado a las poblaciones locales con campos de concentración, con represalias, con masacres indiscriminadas. Graziani también será el autor de la derrota en Sidi al-Barrani, a principios de diciembre de 1940. Que será tomado por una crisis de nervios, tal que huirá con los restos de sus divisiones hasta Sirte. Luego llegará otro hombre, un hombre de trasero bajo y pómulos prominentes, para intentar enderezar la situación. Pero encontrará una colonia de Libia dividida en dos, un Jebello invadido por los ingleses, el acueducto, ese acueducto que los colonos italianos habían construido con tanto esfuerzo, devastado y trasladado a Egipto en ese momento, para suministrar agua fresca a las tropas británicas. Es una situación militar bastante grave. Un hombre que ha venido desde lejos para intentar arreglar las cosas. Un hombre del que hablaremos próximamente en una serie dedicada a él. Un hombre llamado Erwin. Gracias a todos.